Hola. Para entender el sexto reto hay que entender algunas cosas de funciones de variable compleja. Grabé un video muy largo donde lo explico en profundidad, donde demuestro las propiedades del logaritmo complejo, pero la verdad me quedó más aburrido que una partida de ajedrez por Spotify. Así que en este video voy a tratar de explicarlo de manera no tan formal, pero de una manera en la que lo pueda entender gente que no conozca nada de análisis complejo. En primer lugar, vamos a volver a la definición de función. Una función es una relación entre dos conjuntos que cumple con las condiciones de existencia y de unicidad. ¿De qué me está hablando este tipo? Bueno, para entenderlo de manera sencilla, voy a usar la analogía más quemada de la historia, pero que es muy eficiente. Se nos suele decir que una función se comporta como una maquinita. Una maquinita en la que si pones algo en la entrada que sacás de esta bolsa que se llama dominio, te va a devolver una sola cosa que puede ser cualquiera de los valores que figuran acá, en el codominio. Bueno, esa salida, por cierto, se llama imagen de la función. En este ejemplo, nuestra maquinita multiplica por 2. O sea, pones 1, saca 2. Pones 2, saca 4. Pones 10, saca 20. Pones 2 de vuelta, saca 4 de vuelta. Bueno, si pones algo que no está en el dominio, rompiste la máquina y tenés que comprarte otra. Ahora, supone que querés deshacer lo que hizo la función, es decir, una función control Z, digamos. Lo que necesitas es una función inversa, que es una maquinita que toma lo que hizo el anterior y te devuelve lo que tenías al principio. Sencillo. Para nuestro ejemplo necesitamos una función que divida por 2 y chao. El problema está en que hay funciones que con dos entradas diferentes te devuelven la misma salida. Por ejemplo, x al cuadrado. Mirá, metes 2, saca 4. Metes menos 2 y te saca 4 también. O sea, todo bien con estas funciones. Pero cuando querés buscarles la inversa, ahí se pudre todo. ¿Te das cuenta por qué? O sea, suponete que se puede construir esta función. Cuando lo hagas te va a devolver dos valores de salida. En nuestro ejemplo, metes 4 y puedes sacar 2 o menos 2. Por definición, eso no es una función, porque una función te tiene que devolver una salida, una sola. Estas funciones que admiten función inversa se llaman inyectivas, y eso significa que los valores de salida no se van a repetir. De hecho, también tienen que ser sobreyectivas, pero bueno, eso va a quedar para otro video. O bien lo podés pensar vos, no es tan difícil. Si lo sabés, dejalo en los comentarios. Si sos un renegado y querés que sí o sí tenga función inversa, bueno, lo que podés hacer es restringir el dominio. Es decir, tomás un pedazo, o sea, un subconjunto de valores y definís la inversa con esa restricción. Bueno, pasemos a otra cosa. ¿Qué corno es un logaritmo? Bueno, no hay vez que no diga la palabra logaritmo en un salón de clases que no haya alguno que diga ¡la puta madre! Pará, flaco, no es un insulto a tu hermana ni nada por el estilo, es una función matemática. Mirá, imagínate que modelás la cantidad de casos de virus en función del tiempo. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Vino una persona y contagió a 2. Y esas 2 contagiaron a 2 más. Y cada día, cada contagiado va a contagiar a 2 personas más. Esto se puede modelar con una función exponencial. Y igual a 2 a la x. En la entrada pones el día y en la salida te sale la cantidad de casos. Meto día, salen casos. Meto día, salen casos. Ahora, suponete que necesitas saber lo opuesto. Tenés 200 camas en terapia y sabés que se van a ocupar cuando la cantidad de casos llegue a 20.000. Entonces lo que necesitas es una función en la que pongas la cantidad de casos, que sería 20.000, y te salga el día en el que eso va a pasar, para que puedas tomar alguna medida antes. Entonces, lo que necesitas es una función inversa. Y la función inversa a la exponencial es el logaritmo. En nuestro caso, el logaritmo en base 2 de x. Si x vale 20.000, encontrás que justo vas a tener esa cantidad de casos el día 14 a las, 3 de la mañana. Obviamente, la función que modela el comportamiento de un virus no es tan simple como el que te muestro, pero esto es solo a fines didácticos. Entonces, definimos al logaritmo en base a de x como la función inversa a un exponencial de base a. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. Y hasta acá todo muy lindo, pero el problema aparece cuando metemos números complejos. En nuestras funciones de antes metíamos números reales y sacábamos números reales. Ahora vamos a meter complejos y vamos a sacar complejos, o sea, es una función que va de complejo en complejo. Y esto no hay que tomarlo a la ligera. Los complejos se pueden escribir de forma rectangular como a más b por i, o bien de forma polar como r con un argumento tita o teta. Ahora, si te doy un punto en el plano y te digo, dame las coordenadas,
Me podés decir sin titubear, acá tenés A y acá tenés B. Pero si te digo, dame el radio y el ángulo de este vector, puede ser este, o si vas para el otro lado puede ser este o este. Te doy otro ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que la aguja de un reloj mide una unidad y es un vector. El argumento va a ser el recorrido de este punto, o sea, de la puntita de la aguja. En la primaria aprendiste que pi por diámetro es el perímetro de la circunferencia. Entonces, pi por diámetro nos da 2pi. O sea, cada 12 horas le vamos a sumar 2pi al argumento. Si son las 6 de la mañana, el radio vale 1 y el argumento vale pi. Ahora, si son las 6 de la tarde, el radio sigue valiendo 1, pero el argumento es una vuelta entera, o sea 2pi, más pi, que era el pi que teníamos antes, o sea 3pi. Y sin embargo, la posición de la aguja es la misma. Esto es lo que pasa con los complejos cuando están en forma polar. No existe un único valor para teta o tita. Cuando definimos el logaritmo con los reales, lo hicimos como la función inversa de la exponencial, ¿te acordás? Intentemos hacer lo mismo. Si una función exponencial trabaja con números complejos, voy a tener que puedo meter este complejo y va a salir este. Meto este otro y sale el mismo que antes. Meto este otro y sale el mismo que antes. O sea, no es una función inyectiva. Si recordás lo que hablamos hace un ratito, para poder invertir una función necesitamos que sea inyectiva. Bueno, las exponenciales complejas no son inyectivas. Mirá, todas estas entradas sacan esta salida que es la misma. Entonces no se puede definir así nomás. Lo bueno de todo esto es que estas soluciones están separadas a una distancia de 2pi. O mejor dicho, la exponencial compleja es una función periódica con periodo igual a 2pi. En palabras más simples, cada 2pi se repite, como pasaba con el seno o con el coseno. Entonces el logaritmo complejo se define así. Y fíjate que contiene este término que le suma 2pi por i por n, donde n es un entero. Entonces admite estas múltiples soluciones. Este tipo de funciones se llaman funciones multivariadas o multivalores o multiformes, depende del libro que agarres, y su definición se contradice con la definición de función que todos conocemos, porque admite más de un valor de salida. Así como en los reales restringíamos el dominio, acá se suele restringir el argumento y se suele considerar que de menos pi a pi tengo el argumento principal, que ocurre cuando este n vale 0. En cuanto al error, te puedo decir que está al principio. Por más obvio que esto parezca, no puedes asegurar que los logaritmos van a ser iguales, porque como te decía antes, un logaritmo complejo tiene infinitas soluciones posibles. Y si te fijas en el resultado final y sumas 2i por n, vas a llegar a que la igualdad sigue siendo correcta. Y si bien se podría indagar un poco más en las propiedades que se usan, esa es la falla principal y la razón por la cual se llega a la contradicción.